Qué pesado se ha puesto este bichero, ¿verdad? Yo tengo en la mesa, mira, en mi mesilla, perdón, en el último cajón de abajo de mi mesilla, el último de abajo, ábrelo y verás qué cantidad de mecheros hay. Fíjate, el escota sin pensar así, digo, mechero, dice, ¿quiero un mechero? Digo, sí, 10, deme 10. Entonces, pues nada, Esto es el tipo de cosa que tenemos que hacer, Raúl. Ponte cómodo y conversamos de lo por que eso sea. yo lo estoy grabando. Exacto, Antonio, luego perfecto. cortaremos lo que sea que cortar y nos sacaremos lo que no haya. Claro. Yo por eso, pero es lo ahora que te preguntándote, así Antonio, que tengo. Hola, muy buenas a todos y a todas, y en este vídeo vais a poder ver la primera vez, cómo comenzó todo con Antonio, un poquito, ¿no? En Pou de Geo. La primera grabación y bueno, a raíz de ese día pues empezamos a grabar todo. Yo tengo en mi casa en la sierra una pareja de mirlos que, como sabes, son monógamos, permanecen toda la vida. Uno de los dos, creo que el macho, tiene pico rojo y la hembra tiene pico amarillo, no sé si a la inversa. Pero allí en la sierra son muy temerosos los pájaros, están continuamente mirando en toda dirección. Se ve que ha habido generaciones y generaciones de malvados jovenzuelos con escopetas de balines persiguiéndoles y no paran de mover la cabeza. Aquí les han tratado mejor porque paso a 1 metro del mirlo y allí se quedan mirándome. Sorprendente. Yo encantado de la vida, claro. Digo, qué bien. Aquí ya no peleamos. Aquí ya no hay recelo mutuo, ni desconfianza. Ibiza no tiene alimañas. Es una isla sin alimañas. No hay una víbora, no hay un escorpión, no hay un alacrán siquiera. Ni siquiera arañas de las de gran tamaño. Yo no he visto aquí nunca, por ejemplo, las tarántulas que cazan saltando y corriendo por la tierra y hacen su nido ahí abajo en un agujerito. He visto muchas arañas de jardín, de las que hacen en sus telas. Pero es algo que tiene un picotazo serio si las coges. Porque algo tenía que tener para defenderse, por el mal. Aunque te pegan un picotazo que duele, no tiene veneno. Aquí no hay alimañas. Es una isla como bendecida. Sí, es lo que cuando yo llegué aquí es como la leyenda que te explican, ¿no? Que es, Te lo explican. te explican, A mí me hubieran dicho sí, eso. es porque, por ejemplo, lo que siempre se dice, ¿no? Que de la diosa Tanit, ¿no? La diosa de los fenicios, que entonces protegió a esta isla, a Ibiza y Formentera, de animales con veneno. Pero eso se refiere también, por eso lo aplican a la gente también. Hay gente que le gusta mucho Ibiza y hay gente que no le gusta nada Ibiza. Y entonces lo achacan un poco a esto, ¿no? Como el símbolo de los animales sin veneno. Lo que pasa es que ahora está cambiando, Antonio, porque con la intrusión de muchos olivos de casas gigantescas que traen de Jaén, de estos lugares, se ve que se están metiendo culebras entre los olivos. Hombre, sí. Y están apareciendo ahora víboras y animales ya con veneno que están atacando a las sargantanas y todo esto. Es curioso, pero esto lo es, que lo dices, a mí, cuando llegué el primer año aquí a Ibiza, me explicaron esta Pues leyenda. qué gracia, a ti te lo explicaron. Yo lo descubrí solo. Claro, Es decir, al cabo del tiempo le pregunté a un payés, digo, ¿aquí no tienen alacranes? Y me dice, ¿qué es alacrán? Y digo, pues una forma benigna de escorpión. Un escorpión que tiene un veneno no tan fuerte. Ah, pues no lo conocía. Digo, vaya. También pregunté por las tarántulas, que te pueden pegar un buen color. Es más, ni siquiera he visto aquí el tábano y la jodida mosca de los pinos. O sea, que te pega unos mordicos que te deja tonto en cuanto la dejas allá. Me acuerdo de mi época del río, esto está mucho por los ríos también. Les gusta mucho los ríos de verano y tal. Sí, que dicen que al final no hay ni personas ni animales venenosos, ¿no?
Por eso, Hombre, personas, ha habido muchas personas Sí. que yo he conocido claro, que no se encontraban a sí mismas y que se han suicidado de una forma más o menos consciente. Es decir, uno pues conduciendo de forma absurda y temeraria la moto, por ejemplo, el coche, y matarse así, otros ya tirándose por un risco, eh, otros por abuso salvaje de drogas. Hubo una cierta época en que era frecuente encontrarte en los cuartos de baño de los buenos bares gente muerta ahí sentada en el retrete con la aguja metida. No digo yo que pasara más de 4 o 5 veces, pero que pase 4 o 5 veces ya es una barbaridad. Y lo que no veo yo es mucha conexión que se pueda hacer de esta benignidad de vida con la cultura cartaginesa, porque sabemos muy poco de esa cultura, pero lo bastante como para tener certeza de que practicaban sacrificios humanos, que es una cosa que en Europa, por fortuna, pocos pueblos han hecho. El celta, y casi para de contar. En cambio, en América, en un nuevo mundo muy, muy abundante, el sacrificio humano, casi reglamentario, casi preceptivo. Quizás no hay una sola cultura mesoamericana antigua que no conozca sacrificios humanos. Si Cartago era afín al sacrificio humano y encima no tenía escritura, a pesar de que sus abuelos, sus padres, los fenicios, inventaron nada menos que el alfabeto, nada menos que el alfabeto, pues claro, ese era un pueblo muy bárbaro, que no en vano pereció con los romanos en su lucha con los romanos, aún teniendo en principio la razón, porque los cartagineses eran intercambiadores pacíficos. Los romanos no sabían comerciar, no sabían fabricar, y lo que hacían era conquistar. Su derecho era eso, la adquisición por la fuerza, o la adquisición porque el otro anticipaba el uso de la fuerza y se rendía antes de tiempo y pagaba tributo. Entonces, a pesar de ser una cultura mucho más civilizada y dada al comercio, como era Cartago, perdió su gran lucha con Roma. Duró más de 100 años aquella guerra, la guerra legendaria, y Cartago tuvo ese súper general que fue Aníbal. Menudo tío, cruzarse los Alpes con elefantes, pero no un elefante ni dos, 200 o lo que sea, unas cantidades brutales. Y luego tuvo en jaque a todas las legiones romanas en 3 combates singulares que los romanos atrevieron a salir a campo abierto con él. En los 3 les venció de forma cada vez más estrepitosa. Nadie se lo explica, porque ningún otro general cartaginés que lo sepa ha vencido a una legión romana. De modo que es muy extraño. Por un lado, Cartago parece la paz, el comercio. Se habla de Tanit, una diosa benévola que libra a Ibiza de alimañas. Sin embargo, tenemos certeza de los sacrificios humanos. Tenemos certeza de una guerra civil espeluznante que ocurrió en Cartago antes de la guerra contra Roma, pero espeluznante. La guerra civil que te menciono, donde, pues no sé, murió más de la mitad de la población. Sabemos que no escribieron. En fin, es un pueblo misterioso y fundamentalmente triste, pienso yo. claro, triste y aparte, lo bueno, yo a veces, yo te lo pregunto así, André, porque Dime. es lo bueno de una isla, lo bueno y lo malo también, ¿no? Creo que te aíslas de muchas cosas del exterior, ¿no? Yo no veo te que, cierras mucho en lo tuyo, pero... Raúl, yo no veo que pueda haber de bueno en Ya. el aislamiento. Ya. Y eso es lo que te impone una isla, el aislamiento. No veo que pueda Para el haber de conocimiento bueno. de uno, por ejemplo, en mi caso, no tampoco. hace falta. Es que No hace uno falta. se puede conocer, pero siempre a través de los demás. Date cuenta que Hegel dice con toda razón que la conciencia de sí es para sí.
Es decir, que tú eres para ti mismo, que tú te puedes reconocer siempre a través de ser para otra conciencia de sí. O sea, si no hay otro que te reconozca, tú no llegas a aparecer. Entonces el aislamiento es ensimismamiento, yoísmo. Y claro, igual que es necesario que toda unidad tenga una piel, una membrana que la sujete entera, y eso puede ser el yo, que es el que nos sujeta las variantes de temperamentales y orgánicas que somos. Pues claro, con razón está el pobre yo como una película delgada, expuesto por una parte a lo que hay debajo, al volcán de las emociones, de los sentimientos, de los temperamentos, y por otra parte, por la de fuera, a las costumbres sociales, las leyes, los hábitos, aquello que hay que cumplir para que los demás cooperen contigo y no te expulsen. Luego, ¿qué puede haber de bueno en el aislamiento? Yo diría nada. Porque, o ya, claro, una vida de barracón, donde no estás nunca solo, como por ejemplo en la cárcel, que siempre estás con 4 tíos en la celda, o si no en patio, con otros centenar. En tu caso buscado, por ejemplo, mira, sacaste ese, bueno... No, pero date cuenta que la cárcel es un castigo, o sea, que la cárcel no está ahí porque sí, la cárcel está para castigar al que no ha sabido ser humano. Y entonces dice, mira, pues te voy a dar esta pequeña oportunidad, a ver si te enmiendas, y que no te enmiendas te tendré que matar, porque yo no puedo convivir contigo, debido a que ha hecho esto o lo otro. No, pues yo creo que como la conciencia de sí solo es para sí, siendo para otra conciencia de sí, esto quizás es el sentimiento básico que funda el amor, la necesidad del amor y de la cooperación entre los seres humanos. Porque, digamos, un oso, un zorro, tiene mucha capacidad de vivir solo. Lo hemos comprobado. Los linces, por ejemplo, son increíblemente solitarios, por lo poco que sé. Pero el ser humano, quizá no hay ningún animal tan gregario como el nuestro, las hormigas, las termitas, y nosotros le hemos sacado muchísimo partido a esto. Nuestra vida va en gran medida bien, porque a pesar de los pesares, a pesar de que se nos ocurren masacres de vez en cuando, vienen ahí profetas a decir que van a mejorar la raza o la sociedad, y montan unas sangrientas ordalías. A pesar de ellos, cada vez que mueren muchos, la humanidad se enriquece. O sea, las grandes epidemias de peste que asolaron Europa, en algunos países isleños, por ejemplo en Gran Bretaña, se dice que mataron a más de la mitad de la población. Aquello fue una catástrofe. Imagínate. El dolor absoluto, los padres enterrando a sus hijos con las manos, los hijos enterrando a sus padres, y todo a gran velocidad porque eran tantos que se pudrían y se multiplicaban. La pestilencia, muy bien. 50 años más tarde, todos tocaban al doble. Todos tocaban al doble. Había pasado por esa experiencia atroz que había dejado, buscaba de alguna manera a los más aptos y pues dar un salto en capacidad adquisitiva, en inventiva, en instituciones sociales y cívicas, y como cumpliendo el refrán ese de lo que no mata engorda, que es tan terrible ese refrán y tan verídico. Y yo creo que para nosotros todo, para el ser humano, todo es conseguir perfeccionar el mecanismo de atracción mutua, de respeto de unos hacia otros. Por supuesto, ya sabemos que hay gente pues, intratable, un pedófilo asesino, un tío de esos que le gusta torturar porque le gusta torturar, y dice, si esto no puedo ni concebir, amigo mío. No, pero eso es un error, ¿no? Del sistema de uno, digo. Pero los hay, sí, los claro, hay. pero, joder, claro. Muchos también.
pero es el disfrute. Y luego hay muchos más que no es que les gusta torturar, pero sí necesitan que los demás les obedezcan. Exacto. Y con tal de que les obedezcan, harán todo lo necesario, incluso matar, para conseguirlo, para digamos, tener ese reconocimiento. Y volvemos ahí, porque el que quiere que le obedezcan, lo único que quiere es ser reconocido. Quiere ser reconocido como jefe. Y como los demás, pues en principio no quieren, pues tiene que hacerlo como un domador. Es decir, a golpe de látigo, si es necesario, y de jaula, y de cadena. Qué pesado se ha puesto este bichero, ¿verdad? Yo tengo en la mesa, mira, en mi mesilla, perdón, en el último cajón de abajo de mi mesilla, el último de abajo, ábrelo y verás qué cantidad de mecheros hay. Fíjate, el EJ siempre es así, digo, mechero, dice, ¿quiero un mechero? Digo, sí, 10, deme 10. Entonces, pues nada, Esto es el tipo de cosa que tenemos que hacer, Raúl. Ponte cómodo y conversamos de lo que sea. Yo lo estoy grabando. Exacto, Antonio, luego perfecto. cortaremos lo que sea. Ahora preguntándote así, Antonio, que tengo, por eso, con tu experiencia de aquí, la mía, que yo, por ejemplo, de Ibiza, me encanta, hace 20 años que estoy aquí, y me gusta porque es una isla que pasa de todo, o sea, se magnifica, creo, todo mucho, Sí. al estar aislado, me imagino, lo que hablábamos antes, de lo bueno, se magnifica mucho, y lo malo también, ¿no? Entonces, es como muy de extremos, pero a la vez... Pero tú qué es ves magnificado de malo, tú qué ves magnificado de malo. No de malo, no lo veo nada malo. Yo Lo que pasa es que si es bueno, es muy bueno, y si es malo, es muy malo. Lo Pero es que magnifica. está que ¿dónde está ese muy malo? Pues no, malo la cosa de uno, claro, evidentemente, porque cuando uno lo pasa mal aquí, bueno, yo por mi experiencia, por la gente, entonces, Ya, porque ten es todo cuidado, más difícil. Raúl, Tú vives ten fuera de tu cuidado, casa, ten cuidado, porque es un mecanismo muy conocido que se llama proyección. Sí. Es decir, que uno coge y juzga a partir de sí mismo. Y tal y como uno se encuentra en ese momento, piensa que se encuentran los otros. Proyección. Claro. No, es lo contrario de la sabiduría. La sabiduría no proyecta, la sabiduría observa, espera a que la realidad le mande datos y señales, y entonces tras esos datos y señales pues va haciendo inferencias, va haciendo juicios. Aquí yo no veo nada malo, peor que lo malo de otros sitios, Raúl. Por eso te he interrumpido. Sí, no, tampoco es que diga que sea malo, claro, yo te lo digo desde mi punto de vista, evidentemente, lo que como mi vida 20 años aquí, Sí. me ha pasado eso, lo que me ha pasado. Pero bueno, esto lo valoro y me gusta. Entonces, hombre, es que lo vital es que han sido 20 años tuyos, no sí, de Ibiza, 20 años exacto. tuyos. Ya, pero con Ibiza, exacto, Con Ibiza como medio, como entorno, lugar, como espacio. como claro, contexto. Como contexto. Entonces, pero a la vez veo que hay algo como muy mágico, que por eso te quería preguntar a ti, que tú has estado en los 70 aquí, has estado durante mucho tiempo, lo has vivido antes, el ahora y el después, y ¿qué tiene, no? Esta idea es curioso, ¿no? Ahí Porque está, hablabas pues, antes de... me dices, ¿hay algo muy mágico? No hay No. nada muy mágico. Es lo Son las contrario, personas. lo que es muy benévola en el sentido de la naturaleza. Es decir, su invierno es suave, su verano no es tan terrible como el de otros sitios, en sus estaciones intermedias son deliciosas. Quiero decir, es un lugar donde se vive con poco y bien. Fíjate lo que son las estepas de Mongolia interior. Madre mía, qué vientos en invierno, qué calor abrasador en verano, sin una gota de agua, qué terrible situación. Sí. En Ibiza no, en Ibiza todo está como suavizado, pasado por el filtro de la benevolencia, y por eso da gracia, hace gracia lo que decíamos al principio de que se le atribuye a impronta cartaginesa, porque los cartagineses son gente muy chunga, quiero decir, básicamente chunga, incluido Aníbal, que era tan gran general
pero que se le atribuyen hechos de una crueldad inusitada, propia de los cartagineses como pueblo, y también sería propia de pueblos como el asirio, el espartano, el celta, el maya, el azteca, el inca, que son pueblos como muy cabreados, que viven del mercado de personas, es decir, viven de raptar personas, sacrificarlas, chantajearlas haciendo que les pasen pela, porque nunca han sabido hacer cosas bien. Y como no saben hacer cosas bien, no pueden intercambiarlas pacíficamente con otros. Y como necesitan algunas cosas que no saben hacer, como todos los pueblos del planeta, las necesitan, pero no pueden comprarlas porque no saben mantener una divisa estable y sólida, pues entonces, claro, usurpan, atacan, adquieren por la fuerza, violentan. ¿Cómo es que tanta paz como Ibiza tiene puede parecer que, pues, yo lo he oído decir, está abajo el signo de Escorpión, es muy severa la isla y tal, aparte de todas las bla 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 de las estupideces astrológicas, quienes dicen esto es que han tenido experiencias malas ellos. Y es lo que te digo, que hubo una época cuando yo llegué que no era tan raro encontrarte un muerto en el cuarto de baño del bar, con la aguja puesta en el brazo, que no era raro saber que tu conocido se acababa de matar en moto y tú ya la habías visto conducir de una forma temeraria, de modo que no te extraña nada. Pero en este caso, por ejemplo, se ha matado él y la novia. Y también estás acostumbrado a saber algunas otras, digamos, turbulencias parecidas. Pero claro, en comparación con lo que pasa en una gran ciudad, esto son peccata minuta, esto es broma. Tú has estado aquí 20 años, yo estuve casi 14 seguidos y ahora vamos a ver cuánto me voy a quedar aquí, no lo sé. Pero yo lo veo todo increíblemente benévolo, sí, en comparación con otros sitios, increíblemente benévolo. Por eso llevo 20 años, creo yo, Antonio, ¿no? Sí. De Barcelona y ¿No Barcelona. te gustaría en Almohanes para el culete? ¿O no, que no, sí, bueno. Y lo encuentro muy, sí, lo que tú has dicho, muy benévolo, es la palabra. Muy benévolo. Muy fácil en la vida también. Muy fácil, fíjate. Fácil Como tú, tan viva la Virgen, tan desastre, tan olvidadizo, tan cambiante, y has vivido 20 años. A mí me enseñó Ibiza, y estás en buen estado de salud, sí. Bueno. A mí me enseñó un poco a pararme. Mira que cuesta, pero a pararte, claro. A pararte un poquito. Mira que... Es que tú me dijiste que venías de Hospitalet o de... Hospitalet de Llobregat, Joder, es que eso es muy fuerte. De Belviche, sobre todo. La entrada de un barrio... Vengo del extrarradio de Barcelona. Claro. Son zonas donde, digamos, la gente jovencita ya está bordeando conductas ilegales, conductas de super riesgo, violencia. Los ritos de pasaje, o sea, las formas de crecer son ritos de pasaje muchas veces crueles. O sea, yo era de un barrio obrero, de Belviche, de extremeños, de todo. Y entonces mis padres trabajaban, entonces claro, yo me acuerdo que soy de 77 y mi juventud, mi infancia, era la época de la época de la heroína en España, ¿no? Que había mucho drogadicto en la calle, y sobre todo en mi barrio, como era todo descampado, ahí se juntaban todos, se juntaban ahí en las esquinas, entonces pues he vivido un poco esto, y también he vivido el bilingüismo en Cataluña cuando nos obligaban a hablar en catalán, hasta en la lengua, cuando el profesor de lengua castellana me daba en catalán la lengua castellana. Eso lo viví yo, Antonio. Es curioso y no entender nada. Yo tuve una novieta y echaron a su padre, que llevaba 30 años siendo un profesor muy respetado porque se negó a hablar en catalán, que lo hablaba perfectamente, pero con toda la razón del mundo y con la Constitución en la mano, claro. Pero lo echaron, sí. Y esto lo he hecho con mucha gente. Allá ellos. Estos son actos a favor del aislamiento y por tanto negativos siempre. Lo pagarán de una forma u otra, si es que no lo están pagando ya. Pues mira, también es trágico. Pides la independencia, la autonomía, el autogobierno, y dices, bueno, estupendo. Entonces es que tienes unos dirigentes
que son las personas superiores a los demás, ¿no? Dices, no, no tengo eso, al contrario, mis dirigentes son inferiores a la media de los demás, lo cual ya es decir mucho, porque la media ya es baja, pero ser inferiores como por ejemplo el Torras, o todos estos que ha habido, que ha estado habiendo, tremendas gentes, desde hace 20, 30 años, desde Puyol en adelante, son una vulgaridad. Acuérdate que hubo hombres como Cambó, el último Terradillo es un caballero, y toda esta luego horda que ha ido llegando a más y Maragall, más, ¿no? Que era vulgar. otra historia. Maragall, bueno, era... Bueno, Maragall no estaba tan mal, No, o no sea, estaba mal, Maragall para nada. Por eso era digo que aún presentable, era- Maragall, era como una era época- presentable Exacto. el gobierno del PSOE, Sí. como Guerra y González, eran Barcelona hicieron presentables. mucho, sí. Sí. Aquello empezó a torcerse en la tercera legislatura del PSOE, cuando tuvo que acabar yéndose González, porque era la resaca del 92, Claro. los fastos del quinto centenario, y ahí, claro, se robó a mansalva, y de repente González se encontró con un gabinete donde a la mitad de los ministros y subsecretarios y directores generales eran delincuentes, directamente delincuentes. O sea, el ministro de Transportes vendía terrenos de la Renfe a precios ridículamente bajos a sus amiguetes para que los revendiesen inmediatamente a su precio real. La directora del Boletín Oficial del Estado compraba papel 20 veces más caro del mercado, simplemente para que le dieran a ella parte de esa estafa. El director de la Guardia Civil saqueaba el fondo para huérfanos y mutilados del cuerpo. Es decir, era el espectáculo más desmoralizador que podía dar el Partido Socialista Obrero Español. Y eso lo hundió durante mucho tiempo, claro, le dio incluso una mayoría absoluta a sus enemigos, al Partido Conservador, al PP. Y luego se ha vuelto a repetir, fíjate, pero ya como segundas partes son cada vez peores, porque comparas a Zapatero o a Sánchez con González y con Guerra, y se te cae el alma a los pies, naturalmente, se te cae el alma a los pies, porque resulta que Guerra es un sabio y González es otro sabio y un brujo pero benévolo en comparación con estos dos señores, que lo mejor que pueden hacer es salir poco cuando salen decir unas cosas que ya están previamente calculadas, porque no pueden abrir su alma al público y decir mira cómo soy, porque no son como es debido. Son ambiciosos, son de mirarse el ombligo nada más, y sin embargo, claro, tienen la insolencia de serlo ocupando puestos de responsabilidad pública, de servicio público. Y tú dices, hombre, tú puedes ser todo lo egoísta que quieras, pero no como primer ministro. Claro. Si quieres llegar a primer ministro es porque realmente estás pensando en el conjunto de las personas y no en tu beneficio particular. Tú eres el único que no puede pensar en tu beneficio particular, y por supuesto por eso tu mandato pues es breve, son 4 años, son 2 años, son un periodo breve. Tú en principio no debes querer vivir de mandar sobre los demás. El que quiera esto es un delincuente o un loco o ambas cosas. No, tú en principio, igual que nos puede tocar presidir una mesa de votación, que maldito rollo que quien lo quiere, esto es eso ampliado. Y decir, pues ahora te toca ser alcalde o concejal o ministro. Pero es un deber y un servicio a los demás. Y nosotros y otros países, digamos, latinos, nos hemos acostumbrado a esta vergüenza de la carta de recomendación y la mordida. Incluso estaríamos dispuestos a admitir que esta chapuza moral siga siendo lo que aceita los ejes del cuerpo social. Creo que Uribe, Colombia, convocó un referéndum expresamente orientado a preguntarle al pueblo colombiano: ¿quieres seguir manteniendo el régimen de, no sé si lo llaman ellos, la coima o tal, la mordida, el soborno? Sí, y la respuesta fue sí, sí.
Es decir, tanto en el pueblo bajo como en las zonas medias como en las altas, parece inevitable ser medio trapaceros, trileros, preferir, por ejemplo, que tu vecino pague en A, pero si tú puedes tú pagar en B. Es esa especie de aprovechen que de una forma u otra no la tienen los pueblos nórdicos, ni tampoco los de Extremo Oriente. O sea, esto es una falta de respeto del ser humano a sí mismo, que yo no sé, yo la veo muy vinculada con la esencia de lo latino. Lo siento mucho porque el término latino, no sé si lo sabías, viene de un señor llamado Chevalier, que era un historiador y escritor francés, que ha pasado la historia porque firmó como representante de Francia, como ministro de Francia, el primer pacto comercial que se ha hecho nunca, el pacto Cobden-Chevalier, allá por 1860, a finales, cuarta parte, último tercio del siglo XIX. El pacto Cobden-Chevalier es importantísimo, porque acabó con todo el contrabando. Se basaba en, si yo no te pongo a ti tarifas aranceles y tú no me los pones a mí, y seguimos haciendo el tráfico que hacíamos, pero sin las tarifas o aranceles, los ingleses dijeron a Napoleón III, vamos a salir ganando todos. Napoleón III dijo, uy, caray, pues muchísima gente la que se beneficia de las tarifas y los aranceles se van a quejar. Aquí, dijo Napoleón III a Cobden, al inglés, aquí no se hacen elecciones, aquí se hacen revoluciones, señor, le dijo Napoleón III, que ya tenía su experiencia reciente de los asuntos. Ten en cuenta que París ha sido como una insurrecta como 10 veces a lo largo de los últimos 300 años. París es una ciudad muy bragada, la más revolucionaria ciudad del mundo con muchísima diferencia. Tiene una población insumisa por definición. Pues bueno, los ingleses, a través de Cobden, que es uno de los grandes pensadores liberales de todos los tiempos, grandísimo economista, hizo el cálculo acertado de si suprimimos las tarifas, que cada cual le cobra al otro por las cosas que el otro necesita de él, que son tanto, porque lo tenían cuantificado, ¿no? O sea, nos importáis trigo, nosotros nos importamos vino, vosotros nos importáis tal. Entonces, sumando lo que cada cual ganaba por tarifa o arancel, Cobden dijo, vamos a ganar mucho más, va a haber muchísimo más volumen de mercancía. No tendremos que luchar contra el contrabando, es decir, se van a acabar los corsos, los piratas, toda esta especie de mediadores que se aprovechan de nuestras disensiones. Y claro, pues ¿qué más queremos? Que haya más negocio para todos. Napoleón, renuente, temeroso, firmó el pacto. Pues bueno, quien firmó por Francia, como Napoleón, fue Chevalier. Chevalier es el origen de la palabra latino. Fíjate qué gracia. Latino es el tipo de pueblo que no es semita, fíjate bien, que no es semita, pero que tampoco es nórdico, y que tampoco es de ese tronco que no es exactamente nórdico. Vamos a entender por nórdico a los alemanes, a los noruegos, a los escandinavos, sino gente, por ejemplo, como los celtas, que se pueden considerar los ocupantes de gran parte de Francia central. Y yo diría que todavía quedan en París, porque la parte esta insumisa, ingobernable de París, quizás les deba algo a esta gente que eran muy bragados y siempre rebelándose, como los escoceses, por ejemplo. Los escoceses no han parado de rebelarse y de pelear desde tiempo de los romanos y antes, son una monda esa gente. Fíjate qué detalle, que los escoceses suprimieron en la Segunda Guerra Mundial la sección que llevaba todo batallón de gaiteros, porque descubrió que en la Primera Guerra Mundial habían sido tan valientes que más del 80% estaban muertos o incapacitados. Porque, claro, cada vez que una tropa inglesa asaltaba una posición, iban ellos. Dos tíos con tambores, otros dos con bombos, los demás con las gaitas.
como único armamento llevaban la gran faca escocesa, en caso de que tuvieran lucha cuerpo a cuerpo, pues lo suprimieron justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. O sea, revelando hasta qué punto hay pueblos muy bragados, muy litigantes, ¿no? Y uno de ellos ha sido el escocés. También lo fueron los pueblos nórdicos propiamente, que te digo, escandinavos, alemanes, pero es que se han ido civilizando, En cambio los latinos, estos terceros, que no son los semitas, que no son los negros, que no son los asiáticos y que no son los germanos, pues claro, estos somos nosotros en gran medida, y todo el sur de América, o sea, del Río Grande para abajo, digamos, América. Y fíjate en qué lío están todos esos países. Pero entonces no es la picaresca, ¿no? En parte es la picaresca, pero ahora es más que la picaresca, ahora es odio puro y duro, mezclado con una miseria que ellos mismos no se explican, porque en principio ellos creerían que es el imperialismo, como decía Castro, que les chupa la sangre, les vampiriza, pero esto es toda mentira. Vivía muchísimo mejor cuando estaban a buenas con los gringos que están a malas. Como no saben gestionar su moneda, acaban todos arruinados. Pero por lo mismo, da igual que sea Nicaragua, que sea Bolivia, que sea Argentina, que sea Cuba, que sea Venezuela. Donde meten mano estos señores diciendo que políticas sociales, la gente se empieza a morir de hambre. Es directo, es como la palabra social es casi lo mismo que te voy a joder. Y dices, política social, política te voy a joder. En la práctica aplicada. Pero claro, esto es tan raro. No había pasado, que yo sepa, hasta ahora en la historia de la humanidad, que se convirtiera en un negocio, engañar así en masa a millones de personas. Claro, entonces esto ahora de la paga mínima vital, ¿a qué suena esto? No, la paga primero, que no creo que se acabe repartiendo más de un mes, nunca. Pero es que en sí, por sí, es algo así como decir, mira, ahora he decidido que a ti no te apetece vivir y que lo que tú quieres es pasarte la vida fingiendo que estudias. Y quieres seguir así, ¿vale? Pero es que no sé si creerme que eres así, o que soy yo el que te quiero contar esa peli y te quiero someter de alguna forma a mis caprichos, diciéndote que te voy a dar la paguita. No sé si sale de ti o sale de mí, diría yo en este caso. Pero evidentemente son gente muy peligrosa, y para una generación como la mía, que por un lado ha sido feliz, que por otro lado ha acumulado mucho capital, que se está gastando ahora, lógicamente, de lo que está viviendo el presente, del capital acumulado por mi generación y la de mis padres, pues claro, llevamos 70, 80 años de paz y prosperidad como nunca jamás habían visto en toda Europa. Pero nada, esta pobre gente está dispuesto a pensar que en el Congo hay un horror y que en Botswana también, y que es culpa, por ejemplo, tuya y mía o de los europeos. Esto tiene alguna relación con el alma latina, pero no sé qué demonios. Fíjate que hoy otro dato sobre el latino. Poco después de ser valiente, entra en acción Bakunin, el padre de los anarquistas, que es un señor así, una gran bola de grasa, como decía Marx, es un tío de 2 metros, gordísimo, así tumefacto, de ojos glaucos, tan claros que parecen de color, pues no sé, amarillo, muy claro, el ojo. También los tenía así Ernest Junger, por cierto. Pero bueno, aparece Bakunin y dice, estos pueblos latinos, como el español, el griego, el sur de Francia, los italianos sobre todo, estos pueblos latinos son los únicos que tienen un furor destructivo comparable a nuestro pueblo, el pueblo eslavo. Y es que no hemos hablado del pueblo eslavo, que evidentemente está a la derecha, digamos, si miras el mapa, a la derecha de los pueblos germánicos. Y ahí ha estado siempre, desde que tenemos memoria, ¿no? Y claro, ¿qué demonios hay ahí? Aquello empieza siendo una zona enorme entre el Báltico y
y el Caspio, y el mar Caspio, y el Negro también en cierta medida. Empieza con ese gran arco, digamos de una anchura de unos 800 kilómetros, y desde el Báltico al Caspio debe ser 3000 o así. Y tras esa gran zona ya empieza Rusia. Digamos, es la longitud de San Petersburgo, y Novgorod. Y desde allí ya hasta Vladivostok, como quien dice, hasta Japón, el norte de Japón. Ya eso es Rusia. Y es un terreno ya indescriptiblemente insoportable eso. O sea, allí llega el invierno a 15 de septiembre. En 15 de septiembre está nevando tranquilamente. Los alemanes, cuando invadieron Rusia, se encontraron con esa desagradable sorpresa de nevadas en septiembre. Dice, ¿qué? ¿Nevada en septiembre? ¿A que no has oído de nada parecido en España? No, que va. Una gota fría. Pero claro, son... Y sin embargo, en ese enorme territorio, pues claro, muy poco distribuida, con poca densidad de población, pero claro, hay 200 millones de personas o más. Porque ya te digo que primero hay como esa especie de almohadón que separa Europa, que es todo lo que va del Báltico al Caspio, y que si lo miras así en detalle, pues resulta que son las repúblicas bálticas, Bielorrusia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, así se van distribuyendo, Turquía. Eso no es Rusia todavía. Está muy influido por Rusia. Rusia llegó a conquistarlo, todo eso, en tiempos de Catalina la Grande, que es cuando sus conquistas fueron máximas. Llegó a conquistarlo y a ser feudo suyo, que por cierto ahí se concentraban casi todos los judíos del mundo, ¿no? Los judíos de cepa nórdica, los askenazis, porque los judíos tradicionales son judíos sefarditas y por tanto son semitas, clarísimamente identificados como semitas, es decir, con rostro de, yo qué sé, de jeque árabe o de ciudadano español o de ciudadana italiana. O sea, que es una jeta bastante bonita, por cierto. O sea, no son feos. Pero, ¿qué demonios? Los latinos y los semitas resulta que están cruzados, claro. Se han amestizado a lo largo del tiempo. Los pueblos que Chevalier dice que hay desde la península ibérica hasta Grecia incluida, que son la esencia de lo latino y que luego es la que coloniza América desde el Río Grande a la Patagonia. Ese pueblo es morfológicamente bastante semita, es decir, en el sentido de, pues los indios, yo llamaría semita, por ejemplo, los indios, rasgos de los indios, y llamaría también semita a los gitanos. Comprendo que esto es un poco raro, pero es que, si no, ¿quiénes coño son los semítas? Y a los árabes, claro. Para mí la diferencia está en que son culturas diferentes, escrituras diferentes, pero yo no veo manera de distinguir a los semitas de los árabes. Me parece que los árabes son una cultura semítica. Pero tú fíjate que esto está como quien dice a la vuelta de la esquina. Esto es, digamos, el año 1000, 2000 antes de Cristo. Pero ya no sabemos nada. O sea, resulta que hay unas pocas piedras. Hay unos súper especialistas que se lo han leído todo, han mirado las piedras millones de veces y se hacen hipótesis. Pero joder, sabemos muy poco, muy poco. Fíjate que ahora estoy moviendo cosas tan fuertes como las razas, porque es que el asunto de las razas no es ninguna broma, ninguna broma. ¿Por qué decimos que hay las que hay? Porque a pesar de que se están cruzando sin parar, vuelven a generar individuos de ellas mismas. O sea, se crean mestizos, pero también se crean reproducciones perfectas de la raza como si no se hubiese mezclado.
Si no, no se mantendrían. Claro, ¿y cómo es eso, no? Porque al final... ¿Verdad? se Pues tiende a porque, todo digamos, mezclar. cada raza tiene un alma inmortal, es un Claro. poco como el agua. Si el agua es indestructible, el agua es eterna. La puedes poner gaseosa, helada o líquida, pero el agua no vas a romper, no vas a hacer desaparecer un átomo de agua. Vamos, no, átomo no, porque es dos hidrógenos por un oxígeno. No vas a hacer desaparecer una molécula de agua. Una vez que sea legal, como no consigas por electrólisis separarla, aquello va a permanecer toda la eternidad. Las razas tienen algo de eterno y por eso se mantienen a despecho del mestizaje. Aunque, claro, a lo largo del tiempo yo creo que el mestizaje irá limando precisamente lo más indeseable. Es decir, aquellas razas o subrazas que por ahora les ha tocado pues ser más feuchos, que los hay, claro. Resulta que es mucho más guapo los nativos de una cierta zona de Sudamérica que los nativos de otra. Por ejemplo, los indios del Amazonas son bastante más guapos, a mi juicio, que los indios andinos. Pero que eso de la raza siempre me ha llamado la atención porque viendo desde el origen, ¿no? Por ejemplo, del hombre, ¿no? Que Neandertal... Pues que poco sabemos de eso, del origen del hombre, cuándo empieza el hombre. Se originó en África, ¿no? El hombre, el primer eso hombre, dicen, ¿no? Los Likis, sí, que es una entonces, familia que pueden fue estar subiendo cerca. y luego, claro, luego cómo fueron apareciendo todas las razas, porque si todo salió de un primer hombre, ¿no? O no sé. Del eslabón perdido que Exacto. llaman. Luego, Ya, ¿cómo pero no es que eso es muy lineal. Ya, claro. Mira, fíjate, Raúl, que si vamos viendo continuamente que el mundo no es lineal y que se autoorganiza, a despecho de que por todas partes me dicen que no, que eso es mentira, que lo que hay que hacer es mirar al jefe y que él te va diciendo lo que tienes que hacer. Es decir, no actitud observante, sino actitud sumisa o activa. Pues claro, a pesar de las razas existen como razas, a despecho del mestizaje, aunque también hay, ya te digo, que da la sensación de que los más feos van desapareciendo de alguna manera por mestizaje, precisamente. Yo diría, como ejemplo más claro, los indios aymaras con los indios de la cuenca amazónica, que están relativamente cerca. Es jodido porque hay que pasarse los Andes, pero bueno, digamos, los del lado de aquí, de los Andes, no están tan lejos, ni mucho menos, están algunos de ellos prácticamente contiguos, pues esos tienen que mejorar. Otros indios que tradicionalmente son guapos, lo han sido, fuertes, destacados, los araucanos, por ejemplo, que le dieron tanto trabajo a Valdivia y a los conquistadores españoles. También son guapos los indios bravos de México, del norte de México, en el sentido de altos o buena figura. Entonces podemos llegar a la conclusión, yo puedo llegar a la conclusión de que el mestizaje sí. Es necesario para la pureza de las razas, ¿no? Casi. Fíjate, o sea, el mestizaje es necesario para no solo digamos, producir individuos mestizos superiores, sino para reproducir a las propias y evolucionar razas. Una raza, ¿no? Claro, o sea, y una raza cada vez más raza, más guapa, sí. Claro. Bueno, cada vez más modélica, o sea, cada vez más cercana al prototipo deseable, sí. Claro, porque lo que hablábamos antes de Ibiza, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, pues, como en todo el mundo, siempre la estatura era más pequeña y ahora con el tiempo, pues, claro ahora el ibicenco en sí ya no es como el de los años 70, por ejemplo. Para nada, yo creo que ha pegado un salto de un palmo. Claro, por eso. Yo diría que en 50 años ha subido un palmo. Por eso entonces es necesario, claro, o sea, es que al final es todo como un ciclo, todo es necesario. Con forma de espiral por ahora, es decir, con forma de espiral abierta hacia arriba. Porque tenemos esa ventaja. Ahora somos 8.000 millones, hace muy poco éramos 1.000 millones. O sea, hemos metido 8 por 1 y están mejor alimentados que nunca. Ahora de repente pasan, como el otro día decía, a los Huaru estos de Indonesia, que de repente les toca a todos $23.000 de renta y se hacen monstruos obesos que no se pueden ni mover.
Y claro, de repente pasan de tener una edad media de 60 años a tener una media de 30, porque en ese plan es muy mórbido, la vida dura muy poco, ¿cómo te puedes hacer daño? Luego, fíjate, tanto hablan, las drogas matan, no, hombre, en comparación con eso, fíjate el número de personas que están muriendo de obesidad ahora mismo en el mundo. Y las que, digamos, una mínima proyección razonable anticipa, porque si eso está en aumento, es evidente. O sea, tú ves las películas de los años 40 y los policías no son estas bolas que son ahora en las pelis americanas. Yo me quedo alucinado, sobre todo los de la DEA. De los donuts. Los de la DEA. Sí, sí. Estas pelis de lucha contra los narcos y tal. Esos tíos son unas bolas. Pero vamos, unas proporciones muy grandes, 4 de cada 5, cosas así, o 3 de cada 5, esto jamás se ha visto. Y eso es primero porque pueden, es decir, hay tiempo para comer, porque para eso hay que comer mucho tiempo, y mucho, aparte de, imagino yo, tragarse sin masticar. Yo es que no puedo comprender realmente cómo una persona en 5 o 6 años se convierte en un superpeso. Claro, yo creo que el aburrimiento te hace un poco Claro, a la autodestrucción de uno, ¿no? Ya sea con las drogas, con la comida, con... Ya, con pero todos hemos pasado etapas difíciles. Yo no he sufrido mucho de depresión, pero sí he pasado dificultades. Tú, por ejemplo, mis hijos, mi padre, conozco personas, digamos, emocionalmente muy sensibles, a quienes les afecta mucho en los cambios del ambiente y que claro, pues muchas veces se agobian muchísimo y lo pasan muy mal y se trances largos de ansiedad, intensos, de angustia, de casi ahogarse de lo difícil que les pone el mundo, ¿no? Pero esto a cuenta de que lo decíamos así, a cuenta de que de repente esa cosa suicida inconsciente que lleva a tener tiempo, medios y ganas de subir 100 kilos de repente en 5 años de tu vida o en 6 años de tu vida, que es toda una proeza, pero de verdad una proeza en todos sentidos, desde que tengas tiempo para comprar lo necesario para engordar de esa manera, a que tengas la voluntad de masticarlo o medio tragarlo y seguir así día tras día. ¿Para qué? Para combatir la ansiedad, la angustia. Pues probablemente. Y relacionado con la acumulación, ¿no? También. Probablemente. Lo que dijiste y como no tengas un metabolismo muy bueno que te va permitiendo desasimilar, en cuanto te pongas a asimilar, ya te quieres dar cuenta y no te puedes levantar de donde estás. Ya no te puedes levantar de la cama o de la silla porque pesas demasiado. La hermana gravedad empieza a dar señales en todas direcciones. Pero no me digas que no tiene gracia, Raúl, que en este momento dramático de obesidad la preocupación sea que las drogas matan, no que la gordura mata, que matan las drogas. ¡Qué risa! Me pareció brutal el ejemplo que dijiste el otro día de gordo por fuera y por dentro vacío, ¿no? Es que es así la realidad, o sea, creo yo, ¿no? Es un vacío poco... por dentro, lleno por fuera. Exacto, es eso, ¿no? Un poco de acumular, Totalmente. el sentido del hombre de quiere acumular y guardar y tener y a veces no queremos. Eso no parece que lo llaman diabetes mellitus tipo B, o por lo menos así lo llama un antropólogo llamado Jared Diamond, y me ha dejado alucinado, porque digamos que se trata de un cuadro clínico concreto. Es decir, que las personas de repente van y se lanzan ahí. Antes que se lanzaba uno de 1 millar, ahora se están lanzando a lo mejor 500 de 1 millar. Esto es un cambio colosal. ¿Qué coño va a pasar? Pues lo más gracioso para empezar es que no, evita las drogas. Y nadie habla de, pero por Dios, no comas más de lo que necesitas. O sea, no lleves por la boca las ansiedades que corresponden al espíritu, ventílalas espiritualmente. Si intentas ventilarlas por la boca, te puedes convertir fácilmente en un alcohólico, en un obeso mórbido, pero muy fácilmente, muchísimo más fácilmente que digamos que fumando demasiada marihuana o pinchando de demasiada heroína. Afortunadamente, estos segundos casos son mucho más infrecuentes que los otros.
Ya no faltaría más que todo el mundo le diese ahora, los unos por pincharse, los otros por engordar y los otros por fumar antes de tiempo. Pues no sé si te has dado cuenta. Sí, sí, Raúl, claro. que yo pienso que la gente joven no le sienta bien la María. No debe fumar la gente joven en la medida de lo posible porque en la época de estudiar bachillerato les distrae mucho. Sí. Yo creo que a mis hijos les ha perjudicado seriamente a un par de ellos el disponer de María. A un par de ellos. A los dos mayores no, porque no había tanta disposición. Pero luego empezó a haber tanta en el colegio, digamos. No, desde luego, porque hubiera malvados traficantes a las puertas vendiendo, no, porque los niños tenían capacidad adquisitiva, que no la tuvieron nunca, y al tener capacidad adquisitiva, pues claro, se la compraban igual que se puede comprar chupachus o zapatos. También es por una falta de información, por una falta en la época de muchas cosas también, porque ahora también ha cambiado, por suerte, todo, ¿no? Pero es que ahora información empieza a haber a expuertas, empieza a ser eso, gratis e ilimitada. Eso no lo ha habido nunca. Impresionante. Ya me escribió el chico del otro día, cuyo padre es hijo de sastre, ¿te acuerdas? Sí. Me escribió diciendo que quería venir con otro amigo y le he dicho, bueno, pero ahora con calma, que sea por lo menos en un par de semanas. Pues curioso, y ese aburrimiento del chico, claro. Porque si le gustara, me habría comentado, ay, me ha gustado o no me ha gustado, la peli de la fraternidad. ¿La has visto tú? Sí, la tengo ahí bajada. Ay, por Dios. La tengo bajada ya para... ¿Será posible? No, la estoy dejando... Es un coloso lo de dejando para mañana sí, lo que puedes no, hacer pero, hoy. a ver, sí, tienes razón, es como que lo dejo para el plato, la parte que va a Es increíble, es como con la pastilla. Sí, Qué risa, cabrón. Qué risa. No, lo que tú decías antes de tus hijos, lo de fumar marihuana, sí, yo creo que... No, a dos de ellos les ha perjudicado mucho. Pero creo que al final, en mi caso también, te lo digo por mi experiencia, también estoy bueno, como, es que tú tienes como 10 años más que el mayor, no, que el mayor de estos, que no lo voy a nombrar porque a lo mejor se mosquean, pero tú tienes como 10 años más que el mayor y 20 o 25 más que el menor de mis hijos, en este sentido. Y yo no pensaba que iba a salpicarte hasta a ti, pero claro, viviendo en una zona tan móvil como Hospitalet y tal, ahí sí, ahí todo llega antes de tiempo. Claro, ahí todo el mundo se hace mayor antes de tiempo. Claro, yo he sido un chico de calle como que siempre, porque mis padres trabajaban en una época y bueno, claro, tú tenías la libertad de hacer lo que uno quisiera y de probar las cosas y nadie por suerte... Pues esto es lo que tenemos que hacer, hablar tú y yo tranquilamente ante la cámara. Eso es. Perfecto. Lástima es que no haya otra para filmarte a ti. No, lo podemos poner aquí así y ya está. Nos ponemos así, pero así como más... ¿Y que tú te pongas aquí o qué? No, así como más de fondo, ¿sabes? Sí. A ver. Bueno, son problemas técnicos. A ver si luego me traes una almohadón a mí, un colchón y todo eso. Sí. Porque me va a venir estupendo para la silla, sí. Uno. Bien. Aquí. Pero digo nada, eso, Antonio, por eso te digo que al final todo he descubierto que bueno, que al final todo hay que vivirlo, ¿no? Y tus hijos pues le habrá servido eso para otras cosas. Yo creo que les ha perjudicado a los dos. Espera, un momento. A los dos, si tenían una capacidad X de estudiar, la hierba les creó un cambio interno donde les empezó a ser mucho más difícil. Sí. Eso tan sencillo que es escuchar, profe. Simplemente escucha. O sea, no te distraigas quitándole un ala a una mosca, o mirando por la ventana, o pisando al vecino, o haciendo un garabato. No, escucha. Eso ya no lo he visto yo que lo padeciesen mis hijos mayores. Yo no lo he padecido y sé que mis padres no lo padecen. Sin embargo, parece imposible que un muchacha que empieza a fumar, digamos, a los 12, 13, 14 años, no lo tenga. Es decir, porque el coloquio implica eso, implica un poco como, uy, ¿y para qué venía yo a este cuarto? ¿A qué venía yo? Eso es simpático y es una de las razones por las cuales lo tomamos, porque te rompe la rutina psíquica.
Pero es que, amigo mío, hay un periodo muy corto, de 1 año o 2, donde uno aprende a poner atención a lo que le dice. Es cuando pasa el jardín de infancia a la secundaria. Y si en ese momento las personas están fumando, no es que les va a ser imposible, pero sí que les va a resultar bastante tedioso y difícil. ¿Por qué no he dicho yo esto lo bastante? Pues mira, porque han mentido tanto a propósito de las drogas, que decir un perjuicio común no se lo van a creer los jóvenes. Y porque con toda razón del mundo desconfían de que les están mintiendo en todo. Llaman narcóticos a drogas que son euforizantes, llaman alucinógenos a cosas que son visionarias, pero no alucinógenos. Es decir, hablan por hablar, no saben de lo que hablan, todo es mentira, todo es falso. Pues ¿cómo esa cosa? Hagan caso en un asunto tan difícil como hijo, hija. Ahora ha llegado el instante donde, no mucho, digamos que 1 horita al día, vas a tener 4 clases y con que atiendas, o menos de 1 horita, media horita al día, con que atiendas 5 minutos, basta. Pero por Dios, atiende. Resulta que no ha sido difícil para mi generación y las previas. Y yo veo que es muy difícil. Sí. Hay unas proporciones muy altas de personas que ni se acuerdan de prestar atención. O sea, que es que están tan distraídas permanentemente como esto que me ha pasado a mí, que me fumo una María estupenda y de repente digo, ¿pero qué hago aquí? ¿Para qué vengo a la cocina? Y me río y digo, pues qué chalao, qué divertido. Sí. Me gusta, he roto la rutina psíquica, pero si lo llego a hacer en el momento donde en vez de paridas, simplemente tengo que aprender a escuchar. ¿Que por qué no lo ha aprendido la juventud? Pues por otros los inconvenientes de toda esta estúpida y delirante cruzada. Porque como se les ha mentido tanto, ahora cualquier cosa que sea verdad va a decir que es Juanito diciendo lo que viene el lobo. Y no se lo van a creer, pero es verdad. Raúl, me alegro de poder decirlo seriamente. O sea, hay que evitar a las nuevas generaciones el contacto de la hierba a partir de los 12 hasta los 14, diría yo, hasta los 15, con especial atención. Incluso es posible que valga la pena decir a nuestros hijos que, mira, lo siento, yo no soy antidroga, no te voy a contar películas en este terreno, pero es que precisamente ahora estás pasando el momento donde tienes que aprender atención. Entonces te vamos a poner los profesores de cosas muy diferentes. Claro, Tú tienes que poner tu atención. Y entonces, hijo o hija, date cuenta que si fumas porro, y yo sé que si tienes poder adquisitivo te los vas a conseguir por fu o por fa, porque aquí todos vosotros sois muy listos para ciertas cosas, aunque seáis tan tontos en general, pero yo te recomiendo que no. Claro. Entonces quizás funcionará. Claro. Y muchas personas que ahora están perjudicadas por eso, y llevan 20 años estudiando, digamos, 20 veces menos de lo que podrían, pues ya no va a seguir pasando. Porque claro, si no es que promete que como tienen cada vez más poder adquisitivo en relación con nosotros, fíjate que nosotros pues los viejos tenemos la pena y no encontramos motivo para gastarla. Y en cambio los jóvenes están siempre cortos de pela, porque cuando tienen algo ya la están poniendo. Es la frivolidad del aburrido, que es fortísima. Total, pero mira, ahora lo que tú dices, o sea, es eso exactamente. O sea, después de los años transcurridos y lo de la prohibición, más aún, después de yo ver tus programas y cuando tú hablabas, en aquellas épocas, el 90 al principio, o sea, ahora estoy viendo que, o sea, yo por qué fumaba también joven. Primero, porque no tenía curiosidad por lo que me enseñaban. También le achaco un poco a la educación en mi época. No digo en general, también culpa mía, evidentemente, pero yo, por ejemplo, pero yo, por ejemplo, ahora sí, pero por ejemplo, ahora, es que es raro, porque yo ahora sí que
quiero estudiar lo que quiero y lo que aprendo, lo que me interesa, ¿no? Claro, y te lo ha retrasado todo en las manos. Claro, pero también eso causa la prohibición. ¿Por qué? Porque Claro. te ponían el caramelito también y me parecía más interesante a lo mejor fumarme un porro con los amigos que atender. Que te hacías hombre, Exacto. que te hacías adulto y que ibas al Por tomate eso que al final es un poco en de... vez de dejarte engañar. Pero aparte, por eso es por la educación al final, por falta Exacto, de información, claro. por la prohibición, ¿no? Por todo. Es un conjunto de cosas, Por eso. pero por eso si vas derecho y le dices al joven o a la joven, mira, este periodo tuyo es muy especial, Claro. ahora tú tienes que aprender esto. Y entonces, bueno, yo sé que los niños, o sea, hay que decirles, les gusta hacer tostadas, sois muy traviesos. Los niños adoráis la libertad, los niños vais a hacer siempre lo contrario de lo que pedimos. Esto está incluido en vosotros. Pero a pesar de todo, tomad en cuenta que ha llegado un momento donde realmente podéis pagarlo muy caro. Si no aprendéis la atención cuando tenéis el alma flexible, el alma blanda, capaz, receptiva, capaz de aprender en máximo grado, si no lo hacéis en ese momento, en cualquier otro va a ser el doble de difícil y ya habréis perdido mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Pero claro, es que conseguir que te hagan caso la gente joven. Lo que veo que ahora la generación de ahora, por ejemplo, mi sobrino que tiene 15 años, Sí. 14, son mucho más sanos que nosotros. Yo creo que también ha habido... Son más deportistas, no Yo diría fuman. que desde ¿En serio? internet Sí. ha habido un cambio. En serio, lo veo por la juventud, sí, pueden fumar un cigarrito, pero no como yo cuando tenía 13 años. Claro, Yo era un una chaval de violencia calle que tremenda. empecé a fumar mi primer porro Era una a los violencia 13, tremenda, mi claro. primer del LSD a los 14, imagínate, Claro, ¿sabes? es O que sea, por eso todo velocidad. claro, todo. Ah, Quería si me lo saberlo todo, prohíben es que todo. aquí está todo y además como luego cada cual lleva una carga Claro. de angustia y de ansiedad personal. Qué curioso, hay un niño Sí, y también. tiene que hacer lo que hacen los niños, que es llamar la atención. Claro. Pero sabe que nosotros lo vamos a fulminar, Claro, vamos a pasa cerrar nada. la ventana Ah, ya y el está. niño va a desaparecer. Ya está. Ayúdame, cielo, y verás como el niño desaparece limpiamente. Pues ni con esas, enano. Ahora, si lo Ahora. tuviéramos en casa, Ahora ya está. no, pero que salgas tú. Sí, salgo. No, así no sales. ¿no? Sí, no, ahora sí, pues cuando me ponga. Así te ves tú la pantallita, ¿vale? Nos vemos los Me dos. tanto que me veo, pues no, tú a ti no te veas, no, espérate. tienes que girarla. Eso, más para acá. Bastante Así, más para allá. perfecto. Eso sí. Así, muy bien. No, eso, muy bien, mira, perfecto. Pues Y ahí eso. estamos relajados. Tú fíjate la ventaja de no tener celuloide. Estás saliendo, te tienes que acercarte. Sí, sí. La ventaja de no tener celuloide. Lo carísimo que era el cine con celuloide. Ay, es verdad, ¿no? Y yo que edito, imagínate, antiguamente corta, tijera, con rollos de rollos que tendrían que tener ahí como 25 para o más. No, cada película Claro. eran unas cajas así, de gordas. Y luego Eran cuando 20 empezó a salir el minutos, Cinemascope y todo esto, que se hicieron mucho más gruesas las bandas. A Hasta mí, que al pero fin tiene su descubrieron- encanto, ¿eh? A mí ya, pues, mira que estamos digitales, yo soy muy digital, pero lo analógico así me refiero a lo Hombre, también lo tienes con el vinilo, que, por eso que digo da que, otras que lo calidades. digital te da mucha realidad, pero no te da esa fantasía, ¿no? Que puede tener, por ejemplo, el Pero como es más que es poca cosa en la fantasía Claro, comparado con la sí. realidad, o sea, Claro. No, pues claro. realmente yo comprendo un aficionado a la música seguro que percibe con más gusto el picú antiguo que hay con su aguja de zafiro, sus buenos altavoces de válvulas, se oye mucho mejor, es mucho más fiel. Yo creo que el sonido este moderno lo que ha hecho es un poco uniformizar, crear como una especie de muro de sonido que una compresión, ¿no? Al comprimirlo, Compresión, sí. pues claro, no hay sonidos que no oyes, ¿no? Fíjate, No- entre compresión y comprensión, es solo la N de diferencia. Es brutal Y es eso. muchísima fuerza la que se, Sí, eso. bueno, Esas cosas me la encantan. que separa ambas palabras, porque es casi lo contrario, ¿no? Por un lado, comprensión es siempre compresión, es siempre traducción. Pero claro, por otro lado, cuanto más comprimas, pues menos matiz hay, menos detalle, menos pormenor. Claro, claro. Y claro, pues aquello se empobrece. Total. Y es lo que le pasa a la música esta de muro de sonido. Sí. Pero es que date cuenta que es una catástrofe, porque
pasar de Juan Sebastián Bach y Monteverdi, los genios posteriores, hasta los Beatles, los Stones, los Pink Floyd, a esta especie de plaga de los DJs. Sí. Y digo, ¿por qué plaga? Yo no sé si alguno podrá hacer buena música, es posible que sí, no me extrañaría, estadísticamente es casi obligado, pero no es eso, es que la actitud ya no es el respeto por la música y el escuchar, ya se escucha en condiciones de que eres fan del disc-jockey tal o del disc-jockey cual, también eres fan de tal sitio, tienes que proveerte de todo un equipo físico-químico de sustancias para ponerte así. Luego tienes que renunciar a hablar y hacerte entender y entender lo que te dicen los demás. Entonces te metes de repente y empiezas a hacer el payaso, porque es lo que se hace. Millones y millones de personas, todo momento de cada día, se fueron a hacer el payaso. Pero que al final, porque el DJ es un selector musical, al final. Claro. No es. Pero o sea, eso le quitas los fármacos y le quitas el alcohol, le quitas la capacidad adquisitiva que ha permitido comprar, digamos, los reforzadores, y se convierte, pues eso, en una mierda que nadie quiere. Se hicieron un estudio de la música con éxtasis o sin él, y claro, cambiaba todo. Así como la música te ayuda a que tu efecto sea mejor y te lo acelera o lo que sea, depende de qué sustancia tomes, por la música, porque te lo activa más o no. Dice que claro, que si no, o sea, había una ciudad que querían en Ámsterdam creo que era, o por allí, en Holanda, querían legalizar el éxtasis para todas estas cosas, porque había como discotecas que están como a favor, solo en ese lugar, solo en las discotecas. Pero Raúl, que está legalizando. Sí, yo me tiré un año en Tailandia y cada semana celebraban raves de miles de personas cada semana. Sí. Es verdad que siempre a un pobre desgraciado le tocaban que le pillasen como correo con unos miles o unos cientos de pastis y entonces pues al talego y a pasarlo mal. Sí, pero eso no quiere decir que no se celebren raves en Vietnam, lo mismo que en Tailandia, que en Camboya. Y dices, joder, pero si eso está donde Cristo perdió la zapatilla, macho. Entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno, volvamos a lo de DJs, es verdad, ¿eh? Son como los nuevos profetas, chamanes, ¿no? Un poco por eso no, y tienen su público, es decir, son jefes de secta. Son jefes de secta. Es algo asombroso. Pero ese deseo de la humanidad, o de parte de la humanidad, de reingresar en la secta, que claro, es la vehemente declaración de estoy desorientado, quiero centrarme, y entonces firmas. Es un poco como el que se mete en la legión extranjera, ha hecho barrabasadas, pero si te metes en la legión se olvida todo lo previo y empiezas de nuevo. Ahora, ¿por qué demonios hay que olvidar todo lo previo? ¿Por qué hay que empezar de nuevo? ¿Por qué has sido, no ya travieso como todos los niños, sino un pelo más? Y te has metido en tales problemas que ya no vas a controlar tus emociones, vas a pasarte el resto de la vida con dificultades para estudiar, etc. Sí, o sea, ¿por qué te pegas ese hachazo tan precoz que se ha pegado? Mira, en mi caso la juventud de tu la tiempo, falta de concentración, en la juventud de tu tiempo y la de al menos dos de mis hijos. Sí. Porque, digamos, los mayores estaban a cubierto de esto. Y los nuevos, pues bueno, ya veremos. Pero yo creo que Internet, de alguna manera, ha echado un cable a la humanidad entera. Total, sí. A la humanidad entera. Lo que pasa es que, claro, es tan nuevo completamente, que no se sabe ni el uso, ni el posible uso total, ¿no? Por eso. Entonces, claro, y yo ahora le veo que todo ventajas, y es muy posible que tenga muchas desventajas, porque digamos que no hay nada que sea panacea en esta vida, y es absurdo siquiera imaginarlo, aunque se trate de algo tan noble como la noticia en sí, es decir, porque Internet no es nada más que la noticia gratuita y no filtrada. Claro, sí, exacto, que libremente, tú ves como una ventana al mundo, ¿no? Tú abres la ventana y cuelgas de la ventana lo que tú quieras, ¿no? Y ahí la verdad tiene que demostrar si se vale o no a sí misma. Claro. Pero lo de siempre, el Internet, como siempre, ¿no? Es ni bueno ni malo, Antonio, ¿no? Es el, por eso es el uso que uno le hace, ¿no? Bueno, sí, bueno, es buenísimo. Sí, pero digo, ¿Qué dice Raúl?
Es que Bueno, tienes la costumbre pero también de la gente joven de empezar y decir una frase hecha Claro, ya. con la que no estoy de No, acuerdo. pero digo, pero que puede ser bueno, pero también puede ser malo utilizándolo, depende, o sea, todo depende de no la puede ser herramienta en malo sí, en ¿no? ese sentido. ¿No? Por eso te decía yo hace un momento que debe tener partes malas, pero yo no alcanzo por ahora a descubrirle cuáles. Bueno, te pueden hacer ¿cómo se dice esto? Que te copian todos tus datos y a lo mejor si tú tienes Twitter, que es una tontería. Ah, pero, bueno, eso bueno, viene que te cambien la personalidad. bueno, sí, tu identidad que y te eso, bueno, cambian a tu mí me identidad, es sí. igual porque tampoco Que soy te una incluye. importancia, pero digo, Claro, hay por gente eso. que puede ser, que sea No, una... hay muchísimas personas deseando. Claro, o sea, eso es una cosa están mala. deseando pensar que te están puedan- siendo espiadas. Pues sí, Y claro, que quieren, depende, exacto. Claro, pero eso es una forma de tener importancia cuando precisamente están sufriendo, digamos, de Claro. aislamiento, de soledad, de sensaciones. Por eso digo que al final es el uso que cada uno, ¿no? O sea, No, al final y al principio No, y en no, medio. en sí es bueno, en sí es Al bueno porque final es y un... Al principio y en medio. Claro. El problema de las frases hechas Ya. es que Que a mí me gusta. no hay ni una sola Sí, ya lo que no fracase, ni Claro, una. depende del tiempo y del Es momento. curioso, sí. Yo creo, es también una constatación que he ido haciendo con la senectud, porque antes no era yo tan quisquilloso con el lenguaje, es decir, veía que la persona decía, No, pero hay que y serlo. tal y cual y Hay no que sé serlo. qué, y ahora digo, ¿cómo que no sé qué? Y aquel a quien se lo dice, está acostumbrado toda su vida, ha dicho tal y cual y no sé qué. Hay que Y serlo. tú le preguntas, ¿y qué quiere decir añadir al tal y cual el no sé qué? Y yo no lo digo por mal, hostia, Yo sino no. simplemente pues de repente me doy cuenta Yo lo de a qué agradezco. viene esa partícula que contraviene lo que se ha dicho antes, porque antes lo que se ha dicho tal y cual. O sea, se ha dicho que la realidad es diversa, se ha dicho que hay multiplicidad. Pero, y sí, y luego viene, y yo qué sé, y entonces es algo así como meter la patita en una cosa que aparentemente estás hablando del mundo, y luego, y yo qué sé, y qué le importa a quien te está oyendo que tú sepas o no sepas. O sea, quiero decir, es una partícula verbal que sobra. Pues eso es lo que te digo, que los viejos nos hacemos quisquillosos, Pero eso creo, yo y encuentro una virtud, detectamos... Antonio. Yo lo encuentro una virtud y te lo agradezco, porque yo creo que parte No, de, no, sí, de parte eso, de este mundo es por un poco eso, de que le estamos quitando bueno, le estamos quitando un poco el significado a las palabras, o cambiando, o poniendo una palabra donde no tendría que ir esa palabra, ¿no? Creo yo creo que acertamos el primer día cuando tú o yo, los dos a la vez dijimos, lo fundamental es la franqueza. Cuando hay una nueva amistad, lo fundamental para conservarla es que no se guarde uno ni una. Es decir, Claro. que uno hable todo momento Total. con total franqueza. Total. Y entonces esa es la mejor demostración de buena fe y de amistad en sí misma. Porque si no, lo otro, claro, ya acumula de una forma u otra, pues, negatividades. Claro, Sí. no. Yo, por ejemplo, hoy he visto en los políticos como esto de las palabras, ¿no? Que decían, había un tema, no sé qué tema hablaban, y saltaba uno. Es que hay cosas que ya me suenan un poco como, sobre este tema decía, hay que despolitizar este tema. Digo, ¿cómo despolitizar? ¿Usted qué es? ¿Un político o es un... Sí, Pero ¿cómo sí, despolitizar? Si usted está aquí para hacer política, ¿no? No, El tema, no, por no, ejemplo. me parece mentira. Claro, y entonces en la tele, digo, por eso yo me refería un poco antes el tema de las palabras y yo intento poner siempre porque cada palabra tiene su sentido y su significado y para eso están, ¿no? Claro, pero ahora está entonces, muy apacentado el discurso, digamos, de los medios. Están medidas todas las palabras, las claro, por frases, eso, pues no sé si es... todo para que sean como reflejos condicionados ahí y está. mantener los reflejos entonces es condicionados. buscado, ¿no? Entonces es buscado. Pretéritos, sí, sí, no, Todo es es increíble buscado, claro. lo que hay de borreguismo en el auditorio actual televisor. No, Pero es claro, alucinante. está la consola. La consola es un competidor para el televisor durísimo. Y vamos a ver cuánto aguanta el televisor sin pasar por la consola. Pues ya te refieres a videojuegos, ¿no? No, consola es todo lo que es distinto de televisión emitida por un canal. Ah, vale. O sea, Sí. de todo el chorro que te entra a través de internet y fundamentalmente de YouTube. O sea, que es un chorro Eso también. inacabable, gratuito.
de todo tipo de cosas, un chorrazo, es una catarata. Sí, pero que constante. normalmente lo primero que te viene es un poco... o sea, es como todo que hay que rebuscar en la basura para encontrar algo bueno. No lo sé, Lo bueno. no lo sé, porque tienes el algoritmo de Google que ya te lo clasifica y lo primero que viene a propósito de cualquier cosa es precisamente lo más interesante de cualquier cosa. De lo que Eso a es ti te- lo que te da el algoritmo. de Y lo que a ti te entonces gusta. aparece Wikipedia Pero lo más interesante, ¿para quién? para ti. los que buscan información. Vale, pues el que estás buscando tú, claro. El que no busca información, pues le viene de todo. Ya, pero ¿qué es Claro, una claro. pantalla más que un vehículo de información? Total, Porque total, no por es eso. una cosa que se Exacto. coma como No, un no. pastel, ni es una cosa que se conduzca como un coche. Es una pantalla que te va a dar letras e imágenes. Sí, sí. Entonces, claro, al entrar ahí lo que tú buscas es eso, contenido, información, Claro. bits. Sí. Bits libres, porque y lo contrario de Y bits datos, libres, datos. pues no, es monotonía. Lo contrario de eso es repetición, repetición, repetición. Eso que llamamos técnicamente ruido, porque no tiene bits. Es decir, porque ya los bits, dijo antes, ya no es más que repetir. Y por tanto no contiene información. Que eso es lo contrario, que al final repetición tras Ahora, repetición... date cuenta que vamos a ver, esto viene de lo de la lucha entre la consola y el televisor, porque los que están ahora y tienen todavía su dinero puesto, o depende de su empleo, de emitir programas televisivos y hacer televisión, se encuentran con el competidor de una internet que no solo contiene con servidores como YouTube u otros enormes cantidades de noticias y de todo tipo, lo mismo películas que datos, que libros, que... No, se encuentra también con un selector, que es el algoritmo de Google, que le dice, pero todo lo que se dice de este tema se puede comprimir básicamente en pues, la primera página, que voy a tener como 4 referencias. Y de esa primera página lo normal es que una de ellas sea Wikipedia, que a su vez es una criatura que no existía, la primera enciclopedia democrática Creada de por- los anales que se va haciendo sin los parar usuarios, sí, y revisando por los propios usuarios. Entonces, estos son unos cambios tan No, eso es curiosos. fantástico, eso es genial. Entonces resulta que te viene una catarata de información y entonces la tendencia normal es sí, pero como todo esto es bueno y malo, no, ahí no va la influencia esa. Te viene una catarata de información y viene dada por el algoritmo de Google. Y entonces ese ya prácticamente te ordena, te hace gran parte del trabajo que en todo caso te podría tomar a ti años de moverte en todos los datos que está manejando Google o que Google tiene sobre ese asunto. Es prodigioso. Y entonces una vez que ves el artículo de Wikipedia ya te lanzas. Fíjate que esas letras azules de la wiki que contienen hipertexto. Sí, sí. ¡Wow! ¿De dónde ¡Wow! han sacado? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Claro, ahí es donde... Yo ahí- las he intentado reproducir en los enemigos a través de notas. O sea, en los enemigos cuando cambio el tipo y se va a la pie de página como nota, es porque en realidad es un hipertexto, el equivalente de las letras azules de la wiki. Porque me doy cuenta que es otro asunto que más o menos impone otro ritmo expositivo, pero que es importante y decisivo tenerlo Sí, presente en comentas. ese momento, ¿no? Pero no en la línea que se va siguiendo, sino en una línea paralela, por eso hipertexto. Claro. Pero qué maravilla lo de Wikipedia y qué maravilla el algoritmo. Por eso te digo, Raúl, que es que lo que a mí me cuesta es encontrar qué parte hay de negativo, No, pero debe haberla, Claro, porque pero, no hay pero, panaceas. por ejemplo, el algoritmo, tú dices que es bueno, ¿no? Es No, todo muy no bueno, es increíblemente eficaz. Claro, pero que también, como algoritmo, también se puede modificar, me imagino, como todo, ¿no? Al final, no, porque a lo mejor para un interés de un lado o de otro, depende de qué, no lo sé. Yo digo ya por marcas, pero puede entonces ser, puede ¿qué es ser. hablar por hablar? Si Claro, no claro, lo sé, es hablar por hablar. lo sé. Y luego ya por eso entra el filtro de cada uno, ¿no? Claro, el que se lo mete todo o el que no, el que tiene su manera de pensar también, ¿no? O sea, Sí, no- pero su manera de pensar en este caso es un poco la tendencia
a verle tres pies al gato. Sí, no, claro, evidentemente. No, no, sí, eso ya me lo has quitado, claro. ¿Verdad? Yo La creo que conspiración al final cosas- es un yo creo que motivo ha de sido uno, más uno mismo que se crea, se da más importancia ¿Verdad? a la que tiene, que es ¿Verdad? verdad. Al final Sí. que dices, hay un nuevo orden que quiere controlar el mundo, digo, bueno, pues déjame que controle un poco mi alrededor y luego ya el nuevo mundo ya lo veremos. ¿No? Ya Un poco, veremos, ya déjame a mí porque al que final, disfrute claro, un poco de mi vida. o sea, al final es En entrar vez de en un bucle que atormentarme. dices, ¿qué hago? Parece como que tú quieres que yo entre en el nuevo mundo, ¿no? Es En un vez de poco... atormentarme, que es lo que Sí, muchas personas hacen todavía, innecesariamente pues a disfrutar. Yo creo que es que, aunque solo exacto. sea en términos de entretenimiento, eh, la red da lo que nunca se dio, joder. Sí, sí, sí. Es que pones dos duros, digamos, en Netflix y tal, ya por acabar de terminar, y ahí lo tienes todo. O sea, de repente ves miles de películas, millones de canciones, pero luego, por todo. ejemplo, ahora que lo tenemos todo, es como hablamos antes, como la libertad que tú decías, ¿no? Que ahora en esta época que tenemos tanta libertad o tanta información posible Sí. de uno, es como nosotros mismos vamos a lo contrario, ¿no? A un poco más, la más incultura, te hablo hasta Pero por mí estamos mismo viendo el también. cambio, pero estamos Ya, viendo ya, el claro, cambio. pero digo, y hasta menos libertades también, ¿no? Pero uno No, mismo, eso ¿no? Es lo querría el que, gobierno, eso es lo que era hablábamos tarea antes, del con lo que tú me gobierno. decías de que el humano parece que no está hecho para disfrutar, ¿no? O para el placer, ¿no? O que no, que me decías algo así parecido, no lo sé qué. No, es que los Era- gobiernos, sobre todo cuando son malos gobiernos y no tienen buenos estadistas competentes, intentan, claro, aumentar su jurisdicción, que dicen los jueces, aumentar su margen de mando, de control. Pero también está la ciudadanía y las instituciones democráticas y garantistas y las constituciones y la cooperación de los ciudadanos para que, coño, con un poco de vigilancia y buena fe, evitemos claro, que los gobernantes pues, nos tomen el pelo, pero es evidente que la función de gobierno no es exactamente la función de bienestar del ser humano, la filantropía, quiero decir, es necesario de alguna manera que nos gobiernen todavía, pero es una lástima, sería mucho mejor autogobernarnos. Pero para eso, pasa que, uf, ¿a qué esperamos? Pues a autocontrolarnos. Cuando claro. nos autocontrolemos, efectivamente, el gobierno será necesario. Pero hay que autocontrolarse. Y amigo mío, tú mismo eres una prueba viviente de que no es fácil autocontrolarse. No, nada, con 42 años no lo he conseguido aún, creo, autocontrolar. Fíjate, A ratitos sí, Antonio, a ratitos sí. un Pero ratito, bueno, sí. poco a poco y con tus conversaciones más aún, más aún. Es muy divertido. Porque es lo bueno, es lo bueno de... Lo que podemos hacer, el buen Sí, material que podemos sacar, claro. sacando el material de este estilo. Sí. Oye, guapo, y cámbiame el de... Esto. Yo, Venga, sí. yo bastante hago poniendo el careto. Claro, Pues el otro día fue una pena, perdí el hilo al mencionar a Dionisio Areopagita, que eso contesta a tu pregunta hasta qué punto he sido yo místico, me ha interesado la mística. Este Dionisio Areopagita es graciosísimo, porque pasa la historia del pensamiento como fundador o gran teórico de lo que llaman teología negativa. Teología negativa es algo así como que lo que no es, el no ser. Sin embargo, tiene al menos tanto ser como lo que es. Es un asunto que, por supuesto, creo que es un equívoco. Creo que los filósofos, propiamente dicho, no se dejan engañar por semejante cosa. Pero vamos a ponernos en lugar de Dionisio. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente un tratado sobre los mediadores entre el que manda todo, el todopoderoso, el omnipresente, y sus criaturas. Somos nosotros y todos los demás seres vivos. ¿Quiénes son estos mediadores? Pues son tres tipos de legiones: angélicas, arcangélicas y dominación. Y entonces dedica páginas y páginas y páginas, capítulos, a describir seres tan imaginarios como las diferentes subsecciones de las dominaciones, de los tronos, de los serafines, de los arcángeles, de los ángeles. Y te dices, pero ¿cómo te ha venido a ti el conocimiento, los datos para que me hables tan seguro sobre estas
estas personas, porque son personas, estos mediadores, son embajadores, son los malak, se diría en hebreo, y pues esos son embajadores. Los que transmiten las órdenes y palabras de Dios a sus criaturas. Pues bueno, este Dionisio Areopagita va a dar lugar a la única llamita de pensamiento de la Baja Edad Media, porque aquel tremendo derrumbe de Roma, donde ya la población se desploma, Leo se desploma, todo se desploma, aquello se asilvestra a toda velocidad, se pierden los caminos, viajar es sumamente peligroso y no se hace, las aldeas ya quedan aisladas, se pierde el lenguaje, es decir, el proceso de los llamados siglos oscuros, ¿no? Son 3 o 4 siglos tremebundos y oscuros, bueno, porque hay muy poca escritura. Vamos hasta el extremo de que se puede comprimir todo lo escrito en los siglos oscuros en 2 grandes repertorios. Uno solo es un Monumenta Germaniae Histórica, finalmente coleccionados, pues, como era lógico, por los alemanes. Y luego la patrística greco-latina de Migne. Esto es una iniciativa básicamente. Pues bueno, entre los 2 repertorios está todo lo que hemos conservado arqueológicamente escrito en aquellos siglos. Y entonces, claro, como aquello sigue siendo muy pequeño, aquellos son como 60 tomos o así, y eso es todo lo que se ha escrito en siglos. Nosotros estamos escribiendo 60 tomos, por supuesto, cada milisegundo, ahora, escribiendo cada milisegundo, pero en aquel momento se remanso todo. Pues ese instante el que domina es pseudo Dionisio. ¿Por qué pseudo Dionisio? Porque es mentira que estuviera presente en tiempos de Pablo, puesto que escribe 4 siglos después, ni más ni menos. Y eso lo prueba la prueba del carbono 14 y ya está, no hay que ese. Entonces, debo decir, tú eres un fraude para empezar. Lo que se llama literatura pseudónima, que se escrita mucho después diciendo que está escrita mucho antes. Pero bueno, de Dionisio Areopagita parte todo lo que se puede llamar mística. Y la corriente que, por ejemplo, culmina con grandes figuras que yo he llegado a mirar y a leer con gusto, como el maestro Eckhart o Jacob Böhme, que son entre que evidentes. Bueno, San de la Cruz también se puede considerar en esa línea, y Santa Teresa, y Miguel de Molinos con el quietismo, no hay muchos, que te vienen con cosas como Dios es todo, Dios eres tú, Dios soy yo, la piedra rebosadeidad, y todo eso que están siempre perseguidos por panteísmo, los curetas normales los ven muy mal, pero por otra parte son los únicos que, digamos, ven a Dios, sienten lo divino, tienen sentimientos religiosos. Y las sociedades siempre han tenido como un defecto entre lo que dicen que hay que tener el sentimiento religioso y lo que efectivamente tienen en cada momento. Por eso siempre los prelados, los obispos, los arzobispos, los papas han estado diciéndole a su feligresía: sé más franca y más sincera, reconoce tus pecados, porque si no pronto o tarde, más bien pronto, las personas se relajan y dicen: bueno, yo con tal día a la iglesia los domingos y confesar una vez al año, ya cumplo con esto. Y claro, todo el clero esta actitud no la puede soportar. Pero bueno, no perdamos el hilo de Dioniso, de pseudo Dioniso Areopagita. Entonces se escribe ese tratado sobre la naturaleza de los mediadores, de los ángeles y arcángeles, tronos, dominaciones, serafines y serafines. Si todavía me acuerdo, fíjate, porque me lo he leído. Entonces, ¿cómo me leí yo a Dionisio? Pues pienso yo ahora por devoción mística, en el fondo esperando encontrar algún tipo de signo de lo divino, pero cada vez esperé pronto. Y sin embargo, disfruté mucho de lo que luego resucitó, teniendo como único texto a Pseudo Dionisio y luego a 3 pensadores que sí son muy válidos, neoplatónicos, Porfirio y Próculo, que son y Boecio. Esos 3 pensadores son pensadores de fuste y pudieron aguantar los siglos oscuros y luego la Alta Edad Media, que todo es un periodo larguísimo, Raúl. Estamos hablando de 500 años o de 800 años, donde no pasa nada más que
todo se reduce, el movimiento se ralentiza, todo se hace como una tortuga, ¿no? De alguna manera. Hasta que poco a poco, hasta que resucitan los burgos y todas las instituciones estas que vienen luego. Pues bueno, ahí se crea una corriente teológica que tiene como principal figura, y le sigo admirando mucho, a Juan Escoto Eriúgena, que ni más ni menos es el que domina con su teología al hombre que lleva a Carlomagno a su izquierda para que le lea, le traduzca y le hable. Porque Carlomagno es analfabeto, es emperador, pero es analfabeto, aparte de un enanito. Y entonces quien le acompaña con mucho mejor figura es Alcuino de York. Alcuino es un discípulo de Juan Eriúgena, Juan Escoto Eriúgena, que escribe un De Natura Rerum, o sea, sobre la naturaleza de las cosas, donde, claro, habla de un Dios, pues como place a los filósofos, de un Dios que es razón, de un Dios que es amor, de un Dios que se está buscando a sí mismo, que en el fondo no es Dios, es la semilla de Dios, y que crea un universo justamente para saber quién es Él y para encontrar una salida al asunto de ser y por tanto hacer. Porque si no, en toda la inmensidad posible, pues claro, también está la posibilidad de no ser, nada, no haber. Pues bueno, Escoto hace un gran tratado de celebración de Dios como positividad en el de Rerum Natura. Y influye en Alcuino, y ya a partir de ahí pues es la teología más válida del cristianismo, que es que es un pesado que le llama el doctor Sutil, que no aguante, Dulce Escoto, un tal Abelardo, que bueno, te vas, y ya Tomás de Aquino, que es un pensador técnicamente muy competente, o sea que Tomás de Aquino ya sabe filosofía. O sea, ya tiene las nociones que hay que tener, porque muchas veces se piensa que la filosofía no es técnica, pero algo de técnica tiene. Y claro, hasta a mí me da la sensación de que hasta Tomás de Aquino no hay ningún pensador cristiano que domine el aparato conceptual como lo dominaban Heráclito, Aristóteles, o Platón, o Parménides, o Sexto Pírico. Pero también de todo esto es muy tentativo, porque ¿por qué hablas tanto, Antonio, de los antiguos? Pues, tú me dirás, Raúl, a mí me parece que siempre que hablo de los antiguos es porque le encuentro una resonancia en el ahora mismo inmediato. ¿Cuál es? ¿De dónde viene este tema? De decir, pues, tú me preguntabas, ¿has tenido tentaciones místicas alguna vez? Y a eso contesto lo que he contestado. Sí, y lo que tú has dicho de los griegos ahora en la actualidad, yo ahora cada vez que voy aprendiendo más de tu libro último y de todo, es que es muy actual, claro. Y el otro día pensando ahí con mi imaginación, claro, es que o sea, la vida, por ejemplo, esto que dicen, ser un auténtico Rolling Stone, ¿no? O sea, la mentalidad es la de los griegos, ¿no? La de vivir poco, pero vivir bien y que no se me note un poco la arruga, que al final a ellos no se les nota, pero bueno, que no nota la arruga. Pero que digo que al final pero luego, es muy actual, ¿no? Pero es que luego se pega el tío la corrección, se regenera y sale un Sócrates, que casualmente es feo, que no le importa la pena, pero que es brutalmente feliz y tiene un poder de convicción que nadie tiene. Es decir, arrastra a quien se le ponga por delante. Y tú dices, ¿cómo es posible este hombre? Que ya es viejo, feo, pero está feliz de la vida como nadie está de feliz. Claro. Y cuando te quieres dar cuenta, o te ha pillado porque te has atrevido a discutir con él, o si no, te está dando una clase la más divertida sobre tal o cual cosa. Claro, eso es. Y claro, eso le presta un encanto. En una ciudad tan rica y tan variada y tan culta como era Atenas, tener un activo como ese tío que va andando por la calle a la mañana, a la noche, porque es que el tío no tiene otra vida. Más que decir, estoy a vuestra disposición, pueblo de Atenas, me he pasado la vida observando. La Pitia de Delfos dice que soy el hombre más sabio del mundo, ¿no?
Yo siempre he puesto en duda eso de la pitia, pero luego tiendo a conocer el mundo cada vez que lo conozco más me creo la posibilidad de que... Pero qué bueno ser uno, ¿no? Al pueblo de todo lo que ha observado, estoy a vuestra yo lo que estoy disposición. intentando es que tengáis Claro, traérmelo de ahí para que lo representéis vosotros como si fuera actual. claro. O sea, yo represento en alguna medida también a Cascao y tal. No, total. O sea, total, Decir, ¿qué total. pasa cuando un tío así Total. lo metes en un cuerpo social tan culto, tan refinado como es la Atenas de su tiempo? Pues claro que más o menos es un terremoto. Claro. En el caso de Sócrates es un terremoto trágico. Claro, ya Pero está, es que, ya claro, está. aquello es en el 399 antes de Cristo, 399. O sea, acaba de empezar. Va a terminar el año siguiente el siglo. Es tremendo el cambio de edad, tremendo. Y todo lo que le pasa, aquello de si tengo que escucharlo a vosotros o escuchar a mi fuego interno, me atender a fuego interno. Luego, claro, eso es la esencia del mensaje cristiano. Atente a tu conciencia y por tanto ten una responsabilidad infinita por tus actos, amigo. Infinita. Tú aquí no tienes refugio de esas responsabilidades. Claro, pues yo creo que no hay nada más positivo que decir a un grupo de personas que viven en común, con poco espacio, que es lo que nos pasa a nosotros ahora. Sí, pero entonces en aquella época había mucho conflicto y tal, o era Pues más imagínate, pacificado, pero ¿no? imagínate, Claro. Atenas En acababa aquel de ser momento. vencida por Esparta. Esparta le había impuesto, entre otras humillaciones, demoler los inmensos muros que había construido entre la ciudad y el puerto del Pireo, para asegurar de que siempre la ciudad tuviera el contacto con el puerto y toda la poderosa flota ateniense, si venían los espartanos, irse y castigarles por la espalda. O sea, utilizando el mar como un recurso más rápido y fácil de movimiento, y donde ellos eligieran, por ejemplo, irse a Esparta y tomar Esparta. Mientras ellos estaban acercando a Atenas, tomar Esparta y destrozarla, que era la amenaza permanente que les hacía. Pues bueno, después de perder la guerra, los espartanos les imponen en la famosa dictadura a los 30 tiranos y demoler físicamente ellos los muros enormes que has construido, pero enormes. En algunas partes 40 metros de altura y un grosor inusitado. Pues nada, a demolerlos. Y luego antes la demolición, macho. Qué barbaridad. Pero a pesar de todo, fíjate cómo está Atenas de movida. Sí. Y un poco después va a venir Trasíbulo, que es un héroe tremendo, tipo Aquiles, y a librarles de los 30 tiranos, o sea, matando en combate singular a Critias, un héroe de estos, acojonante el Trasíbulo. Y se va a restablecer la democracia, y sin demasiado derramamiento de sangre. Pero para Atenas ha perdido su libertad, ha dejado de ser el líder de la liga délica, porque ahora la liga que predomina es la liga espartana, la lacedemonia, y durante nunca más va a recobrar completamente la independencia de Atenas, ha perdido todo, fíjate. Pero como el búho se levanta cuando cae el día y nunca es más noble un alma de cuando empieza a sucumbir, pues entonces sale esta bestia de este señor feo, pequeño, calvo y regordete a decir estas cosas, que es justo lo único que podía curar las heridas. Lo único que podía, esa sociedad que estaba de rodillas completamente. Entramos en lo que es una buena palabra, ¿no? Lo que antes, claro, lo que es la palabra en sí, ¿no? Bueno, él vino con algo más que la palabra, vino con la práctica llamada ética. O sea, él vino con la ética y dijo, ciudadanos, lo que necesitamos es ética. Sí, pero palabra puede ser otra cosa. Y su ética es muy clara, o sea, dejemos, ya no puede haber dudas, ciudadanos. Lo que es verdadero tiene que ser justo, y tiene que ser bueno, y tiene que ser bello al tiempo. Y si no es esas 4 cosas al tiempo, no es ninguna de las 4 por separado. ¿Os dais cuenta de la responsabilidad que adquirís? Reconociendo que lo bueno, lo justo, lo bello y lo verdadero son la misma cosa. A uno de los discípulos dice, pero hombre, esto no puede ser así, no quiere decir que un capazo de donde mueves el estiércol puede ser igual de bello que una joya de oro. Y Sócrates contesta, por supuesto, las cosas son bellas en función de cumplir su utilidad.
Si el capazo está bien hecho y no se rompe, si la joya tiene el más mínimo defecto, vale infinitamente más el capazo. No te equivoques, o sea, lo que vale es la realidad, muchacho, no el material del que está hecho. Todo eso Pero aparte estoy pensando en eso, porque lo estamos pensando, me lo estás explicando, y yo pensándolo con la actualidad, con mi vida. Claro, pero es que todo esto tiene una... años Vamos antes, a comer, ¿no? Sí, 300 años antes, con todo lo que tenía, un señor que a lo mejor se lo diría, que ha matado a en una batalla no sé dónde, y decirle estas palabras, ¿no? Sí, sí. La belleza, que hay que tener también huevos, ¿no? En el sentido de tanta guerra y de tanto tremendo, meter claro. con unas palabras con tanta luz, ¿no? En el sentido tan claro, simple y tan sencilla, claro, pero tan reales. Es que no se puede separar la estética de la ética, de la política Claro. y de la justicia. Todo es lo mismo. Hacemos las cosas bien o nos conformamos con chapuza. Sí, sí. Sócrates le explica a Atenas, ¿por qué te creéis que hemos perdido esta guerra? No es que estemos peor paridos que los espartanos. No, es que nosotros nos hemos relajado. Hemos pensado que podíamos vivir de las rentas. Y ya lo ves, no podemos vivir de las rentas. Los espartanos y sus aliados, sobre todo los tebanos, se han sobrepuesto a nosotros. Sí, sí. Nos han puesto de rodillas, muchachos. Aceptadlo. ¿Qué podemos hacer? Venga, vamos para allí, para el bar, ¿no? ¿Quieres o no? Sí, sí, pero entonces habrá que tomar eso o no. Sí, yo, para después, si Ah, quieres. para después, bien. Uy, el Campascual te queda poco ya, ¿eh? Todavía queda algo. Mira, ahí lo tienes encima. Mete lo que hay encima de la nevera, por Lo favor. meto dentro, ¿eh? Eso, sí. Vale. Deja en cambio la sobrasada Vale, fuera, eso es. pero metes eso también, sí. Ahí queda jamón su Joselito, sí. Vale, y si te queda este. No, todavía queda lo suyo, queda el bloque de mantequilla, que es fundamental. La mantequilla que sabe rico. No es como esta Presidente y tal de los súperes, que yo la tomo, es que me gusta mucho a mí la mantequilla, así simplemente en sobre pan. Esto me lo trajo Rosendo anteayer, o ayer. Es que el día que no viene uno, viene el otro, ¿sabes? Es increíble la cantidad de gente que me visita, ¿no? Eso te tenemos que dejar ahí y ver todo lo que va pasando y las Es conversaciones. increíble la cantidad de gente que me visita. El Yo día no con me lo creo. Antonio en Pau de Gio, ¿no? Como lo de las Es hermanas algo Max. asombroso, sí. Un día ahí que Y hacemos. llegó Rosendo me regaló el tablero de ajedrez, ese fabulosamente artístico que tengo, que ya le dije yo que no lo acepto como regalo, pero sí a préstamo. Es demasiado valioso eso como regalo, no lo necesito. Mientras esté aquí, tendré ese tablero y lo usaré, punto, nada más. No pienso apropiármelo más. Pero claro, a Rosendo tengo que apreciarla. Y viene ayer y con este libro, ya me lo leí, esta mañana me lo he leído. Y bueno, es un poco obvio. ¿Qué tardas en leértelo? ¿Qué has tardado? ¿Qué tardas en leértelo, Antonio? 3 horas. 3 horas. Sí, ¿Cómo? completamente centrado en el libro, ¿eh? Claro, digo, hostia, esto ya es, claro, esto es un... Claro, ahora entiendo las 12 horas al día de estudio y de la capacidad de... Es que pues te puedes leer, pero de comprensión, claro, porque puedes leértelo como si quisieras en una hora, ¿no? Pero digo, de comprensión, ¿no? Joder. Es muy fácil de leer, tiene una letra grande, si lo abres verás. Sí, pero bueno, igualmente digo que... Está lleno de cuadros y tal. Igualmente, unas 3 horas, joder. Es un interesante cuadro, porque si te fijas aquí, mira, abajo Sí. está ingresos, ¿no? Ah, sí. Y en el eje de Arcisas, dije, ay, está edad, ¿no? Esperanza de vida. Ajá. Ingresos, esperanza. Empezamos ahí. Hostia. ¿Y dónde está? En Qatar, curioso. Somalia, bueno, lo más abajo aún, República Centroafricana. Pero ¿cómo? Sí, sí, como... Vas subiendo en diagonal. Y Singapur también, ahí arriba, claro. Japón. Japón.
insuperable. Y si no fuera por los suicidios, ¿no? En Japón sabe que hay... No, pero incluso los suicidios. Sí, por eso. Lo que pasa es que hay un salto de renta muy fuerte en Singapur. Claro. Tienen mucha más renta que en Japón, sí, es porque verdad, Japón les sobra. Es verdad. Estados Unidos es inferior, en renta a Japón. Mira, curioso, en Nicaragua menos Sí, ingresos, la que más y más... Sí, pero fíjate dónde se ha quedado, Sí, pero digo, en ingresos, sí. qué espanto, Sí, por eso. qué espanto. En ingresos. Claro. No tiene ni para una pastilla de jamón, macho, por esos ingresos. Y mira Costa Rica está bien situada. No, Costa Rica mucho mejor. Sí. Qué bueno. Fíjate qué buen mapa, ¿eh? Sí. Es que Roosevelt es el inventor de estas bolitas, de cuadros con bolitas, que luego ha usado mucho Francis Deaton en ese libro, que a mi juicio es el libro más potente de un hombre vivo actualmente, que es ese de ahí que tienes pegado al horno, The Great Escape, lo tienes detrás de ti, el de Francis Deaton. Sí. Yo le admiro mucho a Deaton, me considero el hombre más inteligente de los libros actuales. Demógrafo y economista. Ese es un gran libro. ¿Lo tienes en inglés? Sí. ¿Y este de animales a dioses? ¿Qué tal? Una historia de la humanidad. Es una cararotilla. Bueno, estas casas son la literatura, esto me gusta. Bueno, eso me lo trajo Iñaki, ya me los leí. Ah, vale, el de Iñaki de... Ya me los leí, como es lógico. El libro de Deaton me fue utilísimo a mí para poder terminar el tomo 3 de los enemigos, con algunas certezas en cuanto a datos, que hasta leer a Deaton no tenía esas certezas. Yo el premio Nobel del 17 de Economía. No es que yo le dé prestigio al premio Nobel, es más, de tú y yo te aseguro que no me lo van a dar, pero si me lo dieran, te aseguro, diciendo que se lo dan a gente tan absurda que a mí me humillarían si lo aceptase. Por eso tampoco estoy convencido de que no me lo van a dar. Ya me dijo Mario, dice, se habla de tu nombre, pero dicen que eres un díscolo, que harías lo mismo que Sartre, que lo rechazarías. Y digo, no, Mario, eso es seguro que lo rechazo. O sea, ya lo sé que si aunque te lo quisieran dar póstumo, no. No, es que no, ahí digo, está, no hay, que luego no tiene la gracia que sé por Sartre, y es un poco de gitanada por mi parte, que el dinero es irrechazable. Es decir, que te lo ingresan en la cuenta. Claro. Y es $1 millón. Y que lo que tú puedes rechazar es ir a recogerlo y el propio premio. Pero el nombre del premio, el dinero es lo que sí puedes, una vez que está en tu cuenta, te mandarlo a tomar por culo. O quemarlo, o donarlo, sí. Pero es irrechazable. Lo sé por Sartre, porque Sartre lo rechazó en el año 49. Y se lo dieron después que a Camus, que por supuesto vale mucho más que él. Y como Camus era mucho más joven que él y él era muy envidioso, pues lo rechazó. A mí entonces me pareció muy razonable y me sigue pareciendo muy razonable, porque es un listado de autores tan estúpidos, los del Premio Nobel de Literatura y de Ciencia y de Economía. O sea, a los grandes no se les premia, Borges no está premiado, Kafka no está premiado, Juncker no está premiado, Galdós no está premiado, Ortega no está premiado, o sea, nadie de los que valen está premiado. Están premiados seres absurdos, o si no, libros absolutamente falaces, por ejemplo, de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo y pensador inglés muy interesante, muy cachondo, libertario. Yo coincido con él políticamente, en el sentido que somos medio anarcos, liberal anárquicos, pero no sabe nada de filosofía, es un matemático y eminente como matemático. Pues le pagó un dinero enorme el MIT de Massachusetts por hacer una historia de la filosofía occidental que habían calculado en 3 volúmenes y que era así con una caradura infinita para no pagar a colaboradores ni gentes que le informasen. Decidió hacerlo a cuerpo gentil, sin emplear bibliografía, y les entregó mucho antes del plazo previsto por el MIT una historia de la filosofía que yo leí y me pareció genial y que le dieron el premio Nobel el año siguiente. Según el mes que le estaban dando el premio Nobel, el Consejo de la Universidad de Massachusetts
le exigió a Bertrand Russell que devolviese entera la beca de $1 millón que le habían dado, porque el libro de Historia de la Filosofía Occidental es un fraude ridículo y una patochada, donde no había leído a los autores citados y demostraba una insuficiencia ridícula y grotesca, donde por ejemplo despachaba a Kant con un par de ejemplos y a Hegel con otro par de ejemplos, Aristóteles ni lo había abierto, y claro, una puta vergüenza todo. Pues el mismo año le dan el Rafapolos en la Universidad de Massachusetts y el premio Nobel. Pues ese premio está desprestigiado. Tú no puedes aceptar un premio en que anda una persona que ha cometido un fraude de esas proporciones. Pero es que todo es así. Y en literatura, el premio Nobel a la literatura que se llama Vanguardia, está en monólogo interior, que empieza sin un punto y termina sin un punto y aparte. Y todo es un individuo que habla dentro de sí mismo. Lo inauguró William Faulkner, que le dio el premio Nobel, claro, en los principios de los 60, finales. Y han seguido dándoselo a esa literatura insoportable de vanguardia, donde es yo, apurando hasta el final. Eso no se puede dar un premio de una academia así de arbitraria, que unas veces lo que premia es comunistas, bolcheviques, otras veces lo que premia son vanguardistas, otras veces lo que premia pues son chalaos. El primer premio Nobel de Literatura se lo dieron a un tal Vladislav Reimond, que es un poeta dadaísta o ultraísta, que es una tendencia que ya ha desaparecido, de hacerse versos terriblemente complicados y alambicados, pero con una rima cerrada, y nadie ha vuelto a leer a Vladislav Reimond. ¿Con quién competía Vladislav Reimond para que le diera el premio Nobel de Literatura ese año? Con don Benito Pérez Galdós. Y se lo quitó, que es un escritor portentoso, uno de los grandes prosistas del siglo XIX y XX. Pues se lo dieron a Vladislav Reimond, que nadie nunca más ha vuelto a leer un libro de Reimond, poeta ultraísta. Y dice, voy a aceptar yo esta cagarrota de premio. Otra cosa es que el $1 millón puede ser agradable. Puedo hacer un par de regalos muy simpáticos con el $1 millón. Pero desde luego, no echaréis sobre mí la indignidad de que yo con gran alegría voy allí y leo un discurso diciendo muchas gracias, rey de Suecia. Pues bueno, yo podría dar las gracias al rey de Suecia y decir viva la monarquía sueca, porque lo pienso. Pero, y vuestros consejeros, la Academia Nobel, Majestad, los que están de consejeros vuestros son una mierda, unos subnormales, y llevan 100 y pico años tomando decisiones realmente asquerosas, injustas, sectarias, idiotas. Y este premio está desprestigiado por eso, por la Academia Sueca, que da el premio Nobel de la Paz, por ejemplo, a Arafat, el carnicero de la OLP, es un terrorista brutal con miles de muertos a las espaldas. Ahí se le dan el premio Nobel de la Paz. Se lo dan a Obama porque se van a abrazarse con los Castro. Pipí de los nidos de pájaros, que hay millones, claro, por la zona. Y luego las cosas de los élitros, de los grillos, de las cigarras, de los insectos que baten a mar y que pueden estar a 20 kilómetros, pero son tan numerosos que acaban llegando en forma de eco. Creo que es a eso a lo que te refieres, Alfred. Y por tanto no es ninguna cosa, un ruido muy agudo. Es muy amortiguado, pienso yo. Es como el ruido del mundo, el viento del mundo.